Bueno, seguimos con los vídeos de artículos. Os voy a leer un artículo, ya os adelanto que es un poco largo, pero me ha parecido muy interesante porque es un artículo que explica qué sucede cuando la administración se convierte en una herramienta del poder, en lugar de ser una herramienta de los ciudadanos, ¿no? Porque al fin y al cabo los funcionarios públicos, que muchas a veces nos olvidamos, yo no, nunca me he olvidado, pero muchos de mis compañeros y compañeras sí, somos servidores públicos. Servimos a los ciudadanos, no al Estado. Y el sueldo nos lo pagan los ciudadanos. Si eso lo tuviéramos claro todos, pues a lo mejor no pasarían las cosas que pasan. Donde buena parte de la administración es cómplice por acción en algunas ocasiones y por omisión en la mayor parte de las ocasiones, mirar para otro lado, ¿no? De la corrupción de los políticos, ¿no? Y de algunos jueces, pero no precisamente de los jueces a los que está acusando el PSOE, sino de otros jueces que se venden precisamente al PSOE o al PP. Porque el lawfare es falso, lo que hay es jueces corruptos que se venden y jueces honestos que intentan cumplir y hacer cumplir la ley. Eso es lo que hay, no que todos los jueces sean corruptos o que todos los jueces sean honrados. Pero el tema de este vídeo no es los jueces, es la administración. ¿Os acordáis de Brasil? ¿Os acordáis de 1984? ¿Os acordáis de los nazis? ¿Qué pasaba con los funcionarios cuando cumplían órdenes? Pues que se convertían las mayores atrocidades. ¿Por qué? Porque cumplían órdenes que no eran legales, que no eran constitucionales, que no eran humanas, que no eran éticas y que no eran dignas. Por esto está sucediendo un poco en España ya. Hay funcionarios que están cumpliendo normas que ellos saben perfectamente que incumplen la ley, que manipulan la ley, que pervierten la ley cuando no digamos que prostituyen directamente la legalidad e incluso el sentido común, pero las aceptan. Esto pasó con la Ley Integral de Violencia de Género, esto ha pasado con muchas medidas de la falsa pandemia, de la pandemia, esto ha pasado con las medidas de este señor, del psicópata que tenemos en la Moncloa en muchas ocasiones, ha prostituido el Tribunal Constitucional, ha manipulado todas las instituciones del Estado, las que no las tiene controladas las tiene chantajeadas y las que no directamente compradas, y encima va acusando a los demás de mentirosos, de buleros y de gente peligrosa, cuando se está demostrando en una de sus tramas más recientes, la trama de los fontaneros, la trama de Leire, que el tipo fue capaz de reunirse dijo que se iba a reflexionar si seguía de presidente aquellos famosos 5 días de primavera de 2024, cuando lo que estaba preparando era una contraofensiva de extorsiones, de manipulaciones, de campañas de difamación y de intentos de soborno dirigida contra jueces, periodistas y me olvido de algo así, y los agentes de la UCO que estaban investigando su corrupción, porque se lo veía venir, porque él sabía que le venía algo gordo, y lo que le venía es lo que está pasando ahora, todo lo que le está viniendo, que no hay día que nos despertemos con un escandalazo gigantesco, o con una multiplicación del escándalo anterior, o con una conexión entre distintas tramas de corrupción. Pero vamos a la noticia. En la noticia veis cómo cuando la administración se convierte en una herramienta del poder en lugar de en una herramienta de servicio a los ciudadanos, pues lo que teóricamente era una democracia constitucional se convierte en una dictadura que nadie confiesa que lo es, ni nadie reconoce que lo es, pero es una auténtica dictadura, mucho peor que una de verdad, porque se esconde, ¿no? A diferencia de las dictaduras absolutamente totalitarias, que todo el mundo es capaz de reconocerlas, estas dictaduras camufladas detrás de supuestas democracias son mucho más difíciles de detectar, porque hay gente tan ilusa, tan estúpida o tan corrupta que se lo cree. Y eso es lo que pasa en España con buena parte de la población. No sé si antes yo calculaba que era el 75%, ahora puede que sea solo la mitad, pero aún así sigue siendo mucha población que acepta barco como animal de compañía, ¿no? Como decía una amiga mía. Bueno, pues vamos para allá. Los escándalos del PSOE revelan corrupción generalizada en al menos 6 empresas públicas. El caso Leire apunta a irregularidades dentro de la SEPI, en Enusa y Mercasa, el caso Begoña Gómez en redes y la sentencia del caso Ábalos confirmó enchufe de Jessica Rodríguez en Inico y Traxadec. Bueno, pues vamos para allá. Distintas tramas de corrupción demuestran que los socialistas y el sanchismo, más concretamente, que es la última etapa la etapa más vergonzosa y de mayor podredumbre del propio socialismo, que se llama sanchismo,
y no por casualidad, sino porque se debe a que todos adoran a su ídolo de esta secta que se llama el sanchismo. Su ídolo es Pedro Sánchez. Pues se dedican a enchufar a amigos, conocidos, incluso a sus prostitutas de turno en empresas públicas que pagamos nosotros para que vivan sin trabajar o para que se les pague otros trabajos que han realizado. No voy a concretar, os lo podéis imaginar. ¿Y esto por qué pasa? Porque ellos, cuando se apropian de las instituciones, pues se piensan que son suyas y utilizan el dinero público como si fuera suyo. De hecho, hubo una ministra que dijo que el dinero público no es de nadie, ¿no os acordáis? Creo que fue Carmen Calvo, ¿no? Claro, no es de nadie, es de ellos. Ahí tenéis la prueba de que, al no tener ninguna limitación ética ni humana, porque eso es lo que es el socialismo, quitarse todas las limitaciones éticas con la excusa de una revolución que nunca llega, pero que en realidad es una involución camuflada de revolución, pues no tienen que cumplir ninguna normativas morales, ni ninguna lógica positiva, ni ninguna filosofía honesta, ni moderada, ni de ningún tipo, porque hacen básicamente lo que les da la gana. Como decía mi abuela, una cosa es la libertad y otra el libertinaje, ¿no? Bueno, vamos a leer el artículo y no me enrollo más, que os he hecho una introducción un poco larga. Las causas de corrupción que avanzan en los tribunales contra el núcleo duro de Pedro Sánchez al llegar a la Moncloa y contra su mujer Begoña Gómez dejan un panorama de corrupción en empresas públicas de primer nivel que avanza un calendario repleto de declaraciones de responsables de dichas compañías como imputados. Por cierto, el PSOE el gobierno de Sánchez ya tiene más imputados que diputados. Tiene 123 imputados entre responsables políticos, altos cargos de la administración, responsables del PSOE, militantes, etcétera, que diputados, que tiene 121. ¿Esto lo sabéis? Que el PSOE tiene más imputados que diputados ya. Es todo un récord a nivel del libro Guinness de los récords. Si hubiera un libro Guinness de los récords de la corrupción, el PSOE habría batido unos cuantos récords. Y de la poca vergüenza, ¿no? Sigo. Cargos públicos que habrían participado en amaños de contratos para beneficio económico propio y de altos cargos del PSOE y del gobierno, u otros que giraron la cara o pidieron girarla a subordinados ante el enchufe de personas que fueron contratadas pero ni están cualificadas, ni como en el caso de Jessica Rodríguez, exnovia de José Luis Ábalos, llegó a pesar su puesto de trabajo a pesar de cobrar un salario estatal durante más de 2 años. ¿Veis? Esto es uno de los casos, pero hay un montón. ¿Qué ocurre? Que hay funcionarios que participaron de esta corrupción y otros que miraron para otro lado cuando su obligación era poner en marcha los mecanismos de control que existen en la administración para evitar estas prácticas, ¿no?, ilegales y corruptas. No lo hicieron, por lo tanto son cómplices y por lo tanto tendrían que pagar como mínimo con su inhabilitación para cargo de funcionario público y su expulsión de la administración, cosa que no va a pasar, evidentemente. La corrupción percibida como generalizada en algunas entidades, principalmente en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ya todo el mundo sabe lo que es la SEPI, antes casi nadie lo sabía, ahora ya lo saben, donde enchufaban a las putas de Ábalos, ¿no? Es la SEPI para mucha gente. Dependiente, en lugar de decir que es una sociedad pública, pues para contratación pública, que es lo que debería ser, pero no es así. Es una sociedad pública para mordidas, a través de la contratación pública y para enchufar a todo aquel que le interese o que necesite enchufar los sociatas, ¿no? Dependiente del Ministerio de Hacienda, con María Jesús Montero al frente, porque el Ministerio de Hacienda no tiene nombre, pero bueno, no es el tema de este vídeo. Preocupa a los investigadores que alertan de una pérdida de confianza ciudadana en el sistema. Por supuesto, el sistema se está hundiendo delante de nuestras narices y mucha gente se está dando cuenta y mucha gente no se quiere dar cuenta también. El declive de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, que emplea más de 87.000 personas en sus 14 empresas participadas mayoritariamente y de manera directa como Correos o Navantia, tiene a su presidenta Belén Gualda investigada desde esta semana en el caso Leire. Investigada pero no ha dimitido por su responsabilidad en el rescate de Tubos Reunidos. Y a su presidente Vicente Fernández implicado en el mismo caso. Este señor ya está imputado por Tubos Reunidos. El caso de Tubos Reunidos, un rescate parecido al de Plus Ultra, que no se debe haber dado en ningún caso y que favoreció a una empresa del País Vasco con la implicación del PNV, porque una de las condiciones que puso el PNV para apoyar al PSOE es que rescataran Tubos Reunidos. De ahí al tráfico de influencias o el soborno, la corrupción o incluso podríamos decir el chantaje, no es que haya un paso, es que no hay ni un paso, hay un suspiro. Según el sumario de esta causa, instruida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que adquiere mayor dimensión a medida que avanza, el Fernández formaría parte de una organización criminal en la que también estaría en la conocida como Fontana del PSOE. Esta sale en todos los potajes
todos los charcos. Anchón Alonso, el socio del secretario de organización del PSOE de Santos Cerdán, que también sale en la trama de Koldo y sale en esta la trama de la SEPI y en alguna más que saldrá seguramente pronto. Este último también figura como implicado y conocedor los pasos del denominado grupo Irurok, que quiere decir nosotros tres en euskera. Los tres, según los investigadores, habrían dado oportunidades económicas en adjudicaciones públicas o rescate de la SEPI, habrían utilizado su influencia sobre cargos públicos, principalmente altos cargos de la compañía estatal, para influir en adjudicaciones públicas y a favorecer a las empresas instrumentales Servinávar y Mediaciones Martínez, a través de las que cobrarían las moralidades maquilladas en contratos de asesoramiento, consultoría o estudios técnicos. Aquí os quiero hacer una puntualización. Ahora vais a ver cómo las ratas abandonan el barco y hay funcionarios altos cargos de la administración que se jubilan o que se van diciendo que están indignados porque les quieren utilizar para tapar cosas. No, ya os han utilizado y además os habéis dejado de utilizar, porque aquí hay escándalos gravísimos de todo tipo a lo largo de los años de toda la democracia, pero específicamente en la etapa de Pedro Sánchez, donde muchos funcionarios con poder no hicieron nada para evitar todas estas prácticas y algunos incluso se lucraron. Por lo general, os digo, lo que pasa en la administración es que no se mira para otro lado, o sea, de los tontos, ¿no? Pero también hay casos que directamente se lucraron. Entonces esta gente que está ahora alargándose, que algunos los ponen de héroes y de gente valiente que se enfrenta al sanchismo, pues va a ser que no, que cuando abandonas un barco que ya sabes que se va a hundir o que se está hundiendo delante de tus narices como una rata, tú no eres un héroe, tú eres una rata, ¿no? Según el magistrado Pedraz, que apoya su investigación en los pasos que va dando la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, una de las operaciones gracias a las que presuntamente se habría enriquecido habría sido la ayuda pública, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas FASE de Tubos Reunidos. Solo esta operación les habría reportado al menos casi 250.000 euros. Esto del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas es un departamento de la Administración que se utiliza pues para apoyar a empresas que son solventes para que no se hundan ante un caso imprevisto, ¿no? Como por ejemplo pues el estado de alarma, como bien sabéis, impidió que muchas empresas siguieran funcionando y a las que se las tenía que ayudar. ¿Cuál es el problema? Que había empresas que ya previamente al fatídico 11 de marzo de 2020, cuando empezó el estado de alarma y todo el lavado de cerebro masivo, ¿no?, de estos ingenieros sociales, de estos criminales, para convencernos de que había un bicho que nos podía matar a todos y así todos nos íbamos a poner las banderillas, iban a bajar evidentemente la población mundial, ¿no? Pues, como os decía, a ver, que ahora me he perdido. ¿A qué venía esto? Un momento. Un segundo, Ahora se me apaga esto. Bueno, lo que os decía, que no edito. Pues miraron para otro lado, ¿no? Ahora, ¿por qué se me ha apagado esto? Ah, vale. Ya está. Ya he recuperado el control del vídeo. Todo. Bueno, aquí está explicando por qué se hunde la SEPI, ¿no? Pues porque se dedican a otras cosas. Aquí os está explicando lo de Tubos Reunidos y os estaba explicando cómo habían aparecido aquí los sospechosos habituales de otros casos, ¿no? Servinávar, como bien sabéis, es la empresa que utilizaba el señor Santos Cerdán pues para ya corromper y corromperse desde la época ya de Navarra, y siguió con el tema de las adjudicaciones a Servinávar en la época evidentemente de Pedro Sánchez. Al fin y al cabo él fue uno de los que los paseó, ¿no?, por los locales, las sedes socialistas, ¿no?, para conseguir que recuperara la Secretaría General, ¿no?, con esas primarias manipuladas, ¿no? Pues como os decía, el magistrado Pedraz, sí, es lo de Tubos Reunidos, vale, ya me he reencontrado otra vez. Es que uno se pierde con esto, es muy sencillo y más con este calor. Bueno, sigo. Según Anticorrupción, Vicente Fernández compartió a través del grupo Irurok un documento llamado Tubos Reunidos, Fondo de Rescate SEPI, que recogía una serie de motivos para defender la utilidad pública para la ayuda a la compañía de 2021. En dicho documento consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos, haciéndose constar que la solicitud contaba con los informes favorables de SEPI. Bueno, voy a leer en diagonal porque si no acabamos. Bueno, resumiendo, que aprobaron la rescate de Tubos Reunidos cuando Tubos Reunidos estaba hundido antes de que necesitara ese rescate. O sea, no podían rescatarlo porque no cumplía las condiciones. De la misma manera que Plus Ultra o Europa tampoco las cumplían, ¿no? Además de Gualda, en esta caso, juez instructora de condición de investigados a 24 personas. Ya hay 24 personas investigadas. Esto es de hace una semana.
Y aquí está el de esta empresa, que son estos departamentos que teóricamente tenían que ayudar a empresas que tenían una posibilidad de solvencia si no hubieran tenido un imprevisto, como os he comentado antes. Y en ese fondo, entre 2020 y 2021, en plena pandemia, como os explicaba, se otorgan ayudas públicas a empresas que justifican ser estratégicas y están en apuros, como las Universidades de Europa y Plus Ultra, cuyos rescates también, bueno, lo que estaba diciendo, dijeron que eran estratégicas y que estaban en apuros, pero no estaban en apuros por lo que había pasado, sino que ya estaban en apuros antes. Y además no eran estratégicas, las volvieron estratégicas para sus como herramientas de corrupción estos personajes, ¿no? Pero en realidad no eran empresas estratégicas. Una empresa estratégica, por ejemplo, puede ser Iberia o Renfe, pero no empresas pequeñas que estaban ya hundidas previamente, ¿no? El exvicepresidente de la SEPE, Bartolomé Lora, también ha declarado este viernes que ha investigado en una causa abierta por un juez de Madrid por rescate de Europa. Como veis, van avanzando los casos, las tramas, los descubrimientos, las investigaciones, y cada vez se está viendo que la madeja de corrupción de esta gente es algo impresionante ya. O sea, es ni en las películas, es una pasada, es increíble, es tan increíble que el problema de que haya gente que crea que esto es falso no es porque sea falso, sino porque es tan increíble que realmente parece inverosímil, pero es que es cierto y están saliendo pruebas por todos lados, ¿me entendéis? El caso Leire, digamos que hay gente que no es que no se entere de nada, es que se bloquea. Cuando le metes demasiada información, pues le revienta la cabeza y prefiere al final pasar, básicamente para seguir respirando, ¿no? El caso Leire se divide en dos ramas, la de los presuntos amaños de contratos públicos y la de la supuesta red que trató de desbaratar las investigaciones judiciales que afectan al entorno de PSOE, sobornando fiscales, buscando otra posición sobre estos son magistrados. O sea, en el caso Leire, por un lado, están amañando contratos públicos y por el otro están haciendo una contracampaña o una contraofensiva de desinformación e incluso de ataques directos contra quienes están investigando la corrupción judicial del PSOE. Es una trama que se divide en dos, si os fijáis. Y esto lo explica muy bien este artículo, por eso me he basado en este artículo para hacer este vídeo. Aquí hay un expresidente de Mercasa, José Ramón Sepere, que está entre los 25 investigados por el juez Pedraz. En la primera rama, en la rama donde pegan mordidas por contratos públicos, según los primeros informes del sumario de la causa consultados por ABC, las maniobras de Díaz y Vicente Fernández también alcanzaron las entidades dependientes de la SEPE, Mercasa y Enusa. Esta última gestiona el suministro de uranio enriquecido a centrales nucleares españolas, donde Díez, por cierto, trabajó en el Departamento de Comunicación. En el caso de Mercasa, la Fiscalía considera que los tres implicados habrían aprovechado el proyecto de traslado de la sede de Mercasa para enriquecerse. El expresidente de la compañía, José Ramón Sepere, también figura entre los investigados. En cuanto a Nusa, los investigados habrían obtenido un beneficio de algo más de 17.000 euros porque la entidad pública contratase el despacho Carrillo y Montes para desarrollar una operación de compra de activos en Melilla, una incineradora, y en Castellón, un centro de tratamiento de residuos urbanos, que estaba interesada, según la Fiscalía, Acciona. Aquí, como veis, la administración pública favorece a una empresa que se llama Acciona, que por el otro lado se descubre que da mordidas a políticos para conseguir contratos públicos, es decir, se cierra el círculo. La administración manipula los sistemas de control y las herramientas que tiene para conceder contratos públicos a cambio de que se le pague dinero, pues en este caso a altos cargos de la administración del sanchismo, y a cambio evidentemente de que esas compañías se queden con esos contratos públicos amañados y manipulados. Ese es el resultado de la corrupción y es gravísimo, claro. Los contratos de Barrabés os suena, ¿no? El de la autónoma, el que hizo a Begoña Gómez catedrática a cambio de favorecerle en sus negocios, ¿no? Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez, que lleva el caso de Begoña Gómez, a instancia de la Fiscalía abierto, a ver. Sí. A ver, ¿esto cómo lo explico? La Fiscalía Europea ha hecho abrir un informe policial a la causa del juez. No, espera, lo vuelvo a leer porque es que tiene su miga. Vale, os traduzco este párrafo. Resulta que la UDEF ha aportado un informe policial a Juan Carlos Peinado donde indica, a instancias de la Fiscalía Europea,
la presunta prevaricación y fraude de fondos comunitarios de la empresa pública Redes, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, cuyo ministro es Óscar López. ¿Qué quiere decir? Que utilizaron la empresa pública Redes para apropiarse de fondos de la Unión Europea, y por eso la Unión Europea interviene a través de la Fiscalía Europea. No sé si lo he explicado bien. Por eso le interesa a la Fiscalía Europea investigar este tema, porque se han apropiado de fondos de la Unión Europea, seguramente fondos Next Generation o fondos de lo que sea, pero de la Unión Europea venían. Otra trama de fraude, ¿no?, de la señora Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, claro. Esta investigación, independiente de la que ha seguido y enviado a juicio el magistrado, es otra investigación paralela, independiente, de la de tráfico de influencias, por la que se está acusando a Begoña Gómez de varios delitos, de 4 delitos, y por la que va a tener que comparecer en un jurado público, como bien sabéis. ¿Cuál es el resultado, el beneficio para el señor Barrabés? Pues 8,3 millones de euros en 3 contratos para sus empresas. O sea, la corrupción de esta gente la pagas tú. No sé si me explico. Esos 8,3 millones que le roban a la Unión Europea, en realidad previamente la Unión Europea se lo ha quedado a través del impuesto del valor añadido que nos hacen pagar a todos, para que España le envíe ese dinero, ese IVA, a la Unión Europea. Por lo tanto, primero te lo quitan a ti y luego se lo regalan a Barrabés y a Begoña, ese dinero. ¿Lo veis, no? ¿Cómo va la maquinaria de la corrupción? O sea, es como el tema de los trileros, pero un poquito más desarrollado, ¿no? Más específico. En el informe de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil, entre el organismo comunitario, que ahora ya está en manos de juez Peinado, se encontraron comunicaciones entre funcionarios que demostrarían que estos habrían recurrido a prácticas arbitrarias para bajar la nota de otros competidores. En la fase de criterios valorativos se consigue que Compañía Barrabés, profesor en el máster de la competencia de mujeres Sánchez, fuera adjudicatoria. No sé hasta qué punto eso es legal. Llegó a firmar un funcionario del Departamento de Economía Digital de Redes que se ocupaba de poner a los proyectos, que quiere decir que manipulaban las condiciones para hacer en este caso sería un concurso oposición, una oposición interna, o mejor dicho, no, en este caso si son contratos sería los requisitos para que las empresas se pudieran presentar a optar esos contratos, mejor dicho. Y entonces aquí Luis Prieto, que era el director del departamento en el momento de esas adjudicaciones, está siendo investigado, es uno de los investigados. Y resulta que la jefa de gabinete de Nadia Calviño, de la ministra de Economía en aquel momento, le pregunta al director de Redes por las licitaciones de formación que fueron adjudicadas en primavera de 2021. Bueno, aquí hay un alto cargo que hace lo que tiene que hacer, preguntar qué narices pasó con esos contratos, ¿no?, de esas licitaciones. También hay funcionarios, como veis, que hacen su trabajo, pero si la administración de turno, en este caso la de Pedro Sánchez, está corrompida hasta el tuétano, pues lo que hacen normalmente, si no pueden acabar con ellos, es ignorarlos. Y estos funcionarios que hacen su trabajo, pues como son ignorados, pues no se frena la corrupción. Vais viendo, ¿no?, cómo va. La sentencia de las mascarillas. Lo que ya está acreditado es la sentencia del caso Mascarillas del Tribunal Supremo, es el daño causado por la trama corrupta del exministro Ábalos y José Colo García, las empresas públicas Ineco y Traxatec, dependientes del Ministerio de Transportes la primera y Agricultura la segunda, porque Traxatec es de Agricultura, o sea, no afectaba solo al Ministerio de Transportes. La corrupción afectaba a varios ministerios. Entre 2019 y 2021, bueno, aquí explica lo de Jessica Rodríguez, que la contratan en ambas empresas públicas y le pagan en total pues 2.400 euros al mes. No fue a trabajar ni un solo día, ni tenía un trabajo concreto, y por lo tanto esto era un apaño de Ábalos y Coldo, pues para darle un sobresueldo a la sobrinita, ¿no?, de Ábalos en este caso, o la sobrinita más conocida, porque tenía varias sobrinitas. Bueno, y aquí lo explica, ¿no? Esto sí, completamente ilegal, pagar a alguien por no trabajar. ¿Dónde se ha visto? Y enchufarla de una manera así directa para que no ejerza ningún tipo de trabajo real. Esto no es teletrabajo, y esto es otra cosa, ya os lo podéis imaginar, pero es muy fuerte, Entonces aquí en este caso, después de la sentencia, se obliga a Coldo y a Ábalos a devolver los 44.000 euros que cobró por no ir a trabajar. Y también explica el tema de que colocaron a Claudia Montes, la ex Miss Asturias,
en la empresa Logirrail, dependiente de transportes. Pero esta chica sí que fue a un puesto de trabajo, en este caso a una biblioteca, y se puso a leer libros de trenes. ¿Por qué? Porque no le dieron ningún trabajo concreto, pero ella al menos asistió y hizo ver que trabajaba o que le interesaba el tema, y por eso no se le ha condenado por malversación. Por eso, porque fue en este caso a una biblioteca y se puso a leer libros de trenes. Es surrealista, pero es que es así. Por eso se ha librado de pagar esta parte, ¿no? Luego resulta que la Audiencia Nacional le da a Jessica Ruiz la condición de investigada y se investigan las irregularidades que no se abordaron en el Supremo, porque allí la causa solo se ciñó a las acciones de Ábalos en aquel momento y de Aldama. O sea que el caso Koldo todavía no ha sido juzgado. Bueno, el 20 de julio van a citar otra vez a Jessica, van a citar al hermano de Koldo, que también está aquí liado en esto, porque introdujo a la mujer en INECO, y también a Ignacio Zaldívar, que era el director de gestión ministerial de Adif, responsable de la contratación en las dos compañías públicas y que también declaró como testigo en el juicio del caso Mascarillas. O sea, aquí hay varios altos cargos implicados, aparte del ministro y de su brazo derecho, ¿no? O de Koldo, o de su mediador, no sé cómo llamarlo, consejero, mediador, brazo derecho, bueno, el de Koldo, ¿no? Y aquí se acaba el artículo. Y lo último que dice es que Rodríguez fue contratada para desarrollar proyectos encargados por el de Adif, la compañía también pública presidida por Isabel Pardo de Vera. Esta es la hermana de Ana Pardo de Vera, la periodista, que en aquel momento también estaba en Adif, era la presidenta de Adif. Y por lo tanto también la están investigando en otra causa de adjudicaciones de obra en Pica Santo Social. O sea que hay varias tramas y varias causas están siendo investigadas donde se demuestra que para que haya corrupción en la administración no es necesario solo que haya políticos corruptos, sino que es estrictamente necesario que haya funcionarios que en lugar de defender la legalidad y la Constitución, que forma parte intrínseca de su puesto de trabajo, y de atender a los ciudadanos, a lo que se dedican es a mirar hacia otro lado y a permitir que estos corruptos pues medren y multipliquen la corrupción hasta límites inimaginables. Ese es el problema que tenemos en la administración. Y por eso digo que la administración del poder no es lo mismo que el poder de la administración. El poder de la administración es muy grande, pero cuando en lugar de utilizarlo para ayudar a los ciudadanos, se utiliza para fomentar o permitir la corrupción, la administración del poder es absolutamente corrupta, ilegal, antidemocrática y, por qué no decirlo, dictatorial. Ahora sí que os he explicado bien, me parece, lo que os quería explicar. Así que acabo aquí el vídeo. Perdonadme que se haya alargado un poco, pero es que el artículo era importante, pero tenía su miga. Hasta el próximo vídeo.